y estamos hablando de puentes de hidrógeno y estamos hablando de qué las mantiene sobre la superficie. Estamos hablando de fuerzas de Van der Waals. Pero ¿qué le da esta forma de gota a las diferentes, cada una de estas figuras que ustedes ven acá? La energía superficial que la mantiene con esa forma. Si nosotros, por ejemplo, tocáramos acá y hacemos un vínculo, síganme acá con la flechita, y hacemos un vínculo de acá a acá, ¿qué pasa? ¿Lourdes? No veo la flechita. ¿No se ve aquí la flechita? Ya la vi, ya la vi. Entonces, ¿qué sucede si yo hago esta gotita y la jalo para acá? Ay, no sé, doctor. Sebastián, ¿qué pasaría? Si yo hago, supongamos que yo tengo acá un palito, cualquier cosa, y yo hago esto y hago aquí, ¿qué pasa? Y se ejerce presión sobre la hoja, así con cualquier cosa. Aquí son gotas de agua. Yo tengo Ajá. acá cualquier cosa, un palillo, cualquier cosa, y vengo y hago esto, ¿qué pasa? O Se vengo y hago esto, desplaza, ¿no? ¿qué pasa? Se desplaza hacia la otra superficie de mayor volumen. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, ¿Sí? Entonces, al sí. desplazarse hacia la superficie de mayor volumen, hubo una atracción que luego viene y lo engancha, y lo agarra y entonces ya forma un área con mayor volumen. ¿Sí? ¿Qué hizo esa atracción o qué mantiene esa forma en los líquidos? La tensión superficial. ¿Y cómo se le llama a la fuerza de la superficie en los sólidos? Energía superficial. ¿Sí? Esto es muy importante en odontología cuando nosotros hablamos de adhesión en odontología, porque esas fuerzas de atracción o de repulsión nos van a mejorar o o a perjudicar en relación a la adhesión. Acá podemos ver cómo se rompe ese enlace superficial y entra a la otra capa, ay, perdón, como en el caso de la gota que estábamos viendo, y que mantiene este líquido sobre esta moneda, sobre este otro líquido. Tensión superficial hacia energía superficial hacia tensión superficial. ¿Se comprendieron los dos conceptos? ¿Brandon? ¿Sí? Ok. Entonces, acá tenemos otros ejemplos. Miren cómo se ve la presión hacia esa superficie. Obviamente aquí estamos hablando de energía superficial del insecto y tensión superficial del líquido. Esto ya en gráfica, ¿cómo se interpreta? Acá tenemos las fuerzas intermoleculares, pero queda una fuerza en esta superficie que el líquido se va a llamar tensión superficial y es lo que permite que este insecto luche contra, o sea, la energía superficial luche contra la tensión superficial sin romperla. ¿Ok? Obviamente, un esfuerzo mayor, aumento de temperatura o presión podría ocasionar que esta fuerza se rompa y que traspase ese límite como sucede en esta gráfica, acá. ¿Sí? Entonces ya pasa y rompe esa tensión superficial del líquido y que provocaría pues que se hunda, en este caso pues la figura que tenemos que es el insecto, ¿verdad? El aumento de temperatura va a producir disminución de la tensión superficial. Entonces quiere decir, el aumento de la temperatura va a disminuir las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a esas moléculas, ¿sí? Esto es en el caso de los líquidos, al aumentar la temperatura. Cuando el sustrato dispone de una alta energía superficial, sustrato, supongamos, estructura dental en sólido, ¿sí? Es decir, que tiene tendencia a atraer. Y el adhesivo dispone de una baja tensión superficial. Tiene poca resistencia a deformarse o romperse. ¿Y por qué queremos que se deforme o se rompa? Porque necesitamos que exista humectación. ¿Sí? Que cuando toque la energía, el material que va a manejar la energía superficial, él se, digámoslo de forma vulgar, se desparrame, ¿verdad? Que se humecte, que llegue a una mayor área. Eso es lo que queremos en adhesión en odontología.
y es cuando se produce el mojado del adhesivo sobre un sustrato. ¿Cuál de estos dos tendría entonces mayor tensión superficial? ¿Este 48 o 30 en la figura que tenemos, Daniel? El 30. ¿Perdón? El 30. ¿El 30 va a tener mayor tensión superficial? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué dice Diego? Yo siento que el de 48. ¿Por qué, Diego? Porque si observando la imagen, está haciendo como que puntitos y no se está desplazando el de 30, como el de 30, perdón. Como el de 30. Quiere decir que está mojando menos, tiene mayor fuerza intermolecular que está manteniendo unidas esas partículas. Muy bien, Diego. Entonces, ahí nosotros vamos a tener claro el concepto de energía superficial y tensión superficial. A menor tensión superficial, mayor humectación, mayor mojado, mayor área de contacto, menor ángulo de humectación. ¿Ok? Gracias. Aquí pueden observar ustedes otra figura donde aquí ustedes solo pueden ver como un puntito donde está topando, pero miren realmente dónde, hasta qué niveles se está manejando la energía. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros venimos y ejercemos presión hacia este insecto? Depende de la presión, lo vamos a hundir. ¿Qué estamos haciendo? Rompiendo la tensión superficial y permitiendo que ingrese a la otra interfase. Aquí pueden observar ustedes en odontología. Este es un líquido que dice tensión, reductor de tensión. ¿Por qué queremos nosotros reducir la tensión si estoy viendo un sólido? Sí, Héctor. Sí, Héctor. No se le escucha. ¿Me escucha, doctora? Ahí sí ya le escucho. Me está comentando que a mayor tensión superficial, mayor humectación, ¿es No, correcto? no, a Ok. mayor tensión superficial, menor humectación. Tiene que disminuir la tensión superficial para que la humectación aumente. O sea, en adhesión tenemos que tener alta energía superficial y baja tensión superficial. Gracias, doctora. Muy bien, entonces acá pueden observar ustedes un modelo con un material que es replicador de modelos, porque aquí este es un material como plástico que se utiliza como una silicona, pero nosotros queremos que el yeso que nosotros vamos a colocar dentro de este modelo, esto es en profundidad, no es en espacio. Yo sé que ustedes todavía no tienen ese ojo clínico, pero es en profundidad. Aquí necesitamos nosotros colocar todavía un yeso para que venga, llene ese espacio y nosotros obtener un positivo de ese negativo de la impresión, ¿ok? Entonces nosotros lo que queremos es que este yeso fluya y humecte toda la superficie para que llegue a todas las áreas y no hayan burbujas, ¿sí? Entonces aquí lo que necesitamos es alta energía superficial para atraer el material de este modelo, pero baja tensión superficial del yeso para que este pueda fluir y humedecer. De lo contrario, no bajaría, no fluiría. ¿De qué otra forma nosotros podemos romper esa tensión superficial? Con los aparatos que se llaman los aparatos vibradores de yeso, que lo que hacen es generar movimiento y al generar movimiento hacen que rompan esos enlaces, que se rompa esa tensión superficial y que el material fluya. ¿Está claro ahí? ¿Quedó claro ahí, Héctor? ¿Todo bien, doctora? Muy bien, entonces acá lo pueden ver ya concretado. A mayor energía de superficie, mayor capacidad de adhesión. A menor tensión superficial, mayor capacidad de adhesión. Y la gráfica, un poquito ya más grande, donde tenemos mayor tensión superficial y menor tensión superficial. Aquí hay mayor tensión superficial y aquí hay menor tensión superficial. Y llegamos al tema de la humectación. Y al hablar de humectación estamos hablando qué tanto se humedece una superficie con otra. Y pueden observar ustedes las figuras de aquí abajo.
mojado deficientemente, mojado parcialmente y mojado totalmente. Mayor tensión superficial, mediana tensión superficial y menor tensión superficial. Obviamente aquí puede estar manejándose también la energía superficial del sólido o del sustrato en el cual se está colocando el líquido. Factores que afectan la humectación, la limpieza de la superficie, obviamente superficies sucias, perdón. Ya. Obviamente las superficies sucias van a interferir con ese grado de humectación, la energía superficial y la tensión superficial. Acá podemos observar una maqueta. Esta ya se las había presentado la doctora Janina. Para que ustedes comprendan, acá esto que ustedes ven en amarillo es dentina, ¿sí? Es un trozo de dentina todo esto. Entonces, lo que ustedes ven acá en medio, esto en gris, van a ser los tubulillos dentinales. Esto que ustedes ven acá en morado dice resina adhesiva, composita, capa híbrida. Acá dice capa híbrida, resina dentina. Esto va a ser la unión que hay entre el adhesivo y la resina. O sea, lo morado va a ser la resina, el adhesivo y lo negro va a ser la resina. Que hay dos capas que se están manejando, una que se vincula con los componentes orgánicos e inorgánicos de la dentina, que hablábamos en la clase anterior de la hidroxiapatita y de las fibras colágenas, y acá el adhesivo propiamente dicho que va ingresando dentro de esos tubulillos, como se los explicó la doctora Janina. Y luego la primera capa de resina que va unida hacia esta área. Cuando hablamos de la dentina, hablamos de una estructura que, si bien es cierto, comparten la parte de un 70% de hidroxiapatita o parte inorgánica, tiene una vinculación orgánica y una tipografía completamente diferente a la del esmalte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la composición del esmalte es eminentemente inorgánico, con unas pequeñas porcentajes de algún remanente embrionario, pero es eminentemente inorgánico. Y va a formar prismas de esmalte, estructuras cristalinas. Cuando nosotros hablamos de la dentina, estamos hablando de un 70% de componente orgánico y apenas un 30% o un poquito menos, porque también lleva agua, de componente orgánico, que son las fibras colágenas. Si a esto nosotros le agregamos que tiene una forma de muchos agujeritos, porque ustedes ya conocen, ya tienen en mente lo que es la estructura física de la dentina, nosotros vamos a hablar no solo de la humectación, sino también de la capilaridad, como lo vamos a ver más adelante. Esto está simulando el adhesivo que vamos a colocar en esta superficie. ¿De qué depende que el adhesivo moje la superficie y además pueda tener la capacidad de ingresar a estos conductos? De la densidad que tenga este adhesivo, de la composición química del adhesivo y también de la energía superficial que tenga el sustrato. ¿Van conmigo ahí o se me perdieron? ¿Dudas hasta ahí? Gaby Montenegro, ¿todo bien? Sí, doctora. Bueno, entonces, por ejemplo, un adhesivo tiene que tener los compuestos que permitan que se una a esta estructura dental. Y tiene que tener los compuestos que permitan que se una a la composita, porque si ellos fueran afines no necesitarían de un adhesivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces necesita tanto componentes que se unan a la composita como componentes que se unan a la estructura dental, a la hidroxiapatita y a las fibras colágenas. Y también necesitamos que tenga una consistencia física que permita la humectación y la capilaridad dentro de esos conductos para formar los famosos TAG de resina compuesta.
que son las prolongaciones que se van a dar de adhesivo y resina dentro de esos conductos. Y aquí yo vengo y pregunto, si nosotros pensamos en la estructura de la dentina, ¿en qué área tienen mayor diámetro esos conductos? ¿En el área o en el límite órgano pulpar o en el límite esmalte? Al hablar de la dentina como un sandwichito, ¿dónde van a haber mayor área de esos tubulillos? ¿La que se acerca más hacia el órgano pulpar o la que se acerca más hacia el esmalte de la dentina? La que se acerca más, doctora, a la cámara pulpar. La que se acerca más al órgano pulpar. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor permeabilidad de los odoblastos, que son las prolongaciones que ingresan del área del órgano pulpar hacia la dirección de los tubulillos. Muy bien. Y entonces ahí es donde viene una de las primeras asignaciones que yo necesito que ustedes tengan y que la voy a preguntar cuando tengamos la clase de adhesión. Y es que ustedes conozcan cuál es la composición del esmalte y su estructura física y que conozcan cuál es la composición de la dentina y su estructura física. Además, o específicamente, la dentina peritubular, la dentina intertubular y la dentina intratubular. ¿Sí? Ya les voy a explicar en otra gráfica y les voy a comentar lo que les estoy diciendo ahorita. Hay diferentes tipos de superficies hacia las cuales se van a unir estos líquidos. En el caso de adhesivos, llevémoslo a un adhesivo para compararlo con odontología. Si yo tengo una superficie hidrófoba que no tiene afinidad con el agua y tengo una superficie hidrofílica que sí tiene afinidad con el agua, voy a obtener diferentes grados de humectación. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir, ¿qué pasa con el agua sobre el esmalte y qué pasa con el agua sobre la dentina? ¿Dónde voy a obtener mayor humectación? Si suponemos con que la esto es esmalte y superficie esto es dentina, hidrófoba. ¿sobre cuál voy a obtener mayor humectación, perdón? Con la hidrófoba. ¿Quién habló? Es que no los veo. A ver, Lidia, ¿verdad? Lidia, Marina. Lidia. Ujú. A ver, Lidia, ¿por qué sobre la hidrófoba, si aquí tengo mi área de contacto de humectación es esta, y en mi área de contacto de humectación en la hidrofílica es esta? ¿Dónde estoy obteniendo mayor área de contacto? Ah, en la hidrofílica. En la hidrofílica, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque entonces fue afín a este material y vino y se relajó. Y logró mayor contacto, menor ángulo. Menor ángulo sí, ¿por qué? Porque ya no está así, sino que como se humedeció, bajó a este nivel. Vamos. Quiere decir que aquí se superó la energía superficial del sustrato y disminuyó la tensión superficial del líquido. Quiere decir que yo puedo tener un material con la misma composición, la misma tensión, pero depende de con qué sustrato se va a tener el contacto, así va a lograr o no la humectación, ¿se dan cuenta? Porque está dependiente también de la energía superficial. ¿Quedó claro, Lidia? Sí, doctora, gracias. Vaya. Y entonces viene el ángulo de contacto de humedecimiento o de humectación. Esto es un lente de contacto. Para los que utilizan lentes de contacto y utilizan algunas gotas para los ojos, para humectación, pueden observar que hay diferentes densidades de esas gotas, ¿sí? A menor densidad de la gota, menor es el ángulo y mayor es el contacto. ¿Quedó claro? Lo vamos a ver acá. Si hablamos de adhesivos, dice, grado que se forma entre un adhesivo adherente. El ángulo depende de la intensidad de fuerzas con las que se atraen las superficies. A mayor energía de superficie y menor tensión, menor ángulo. A menor energía de superficie y mayor tensión,
mayor ángulo, ¿sí? Recuérdense que energía estamos hablando de sólidos y tensión estamos hablando de líquidos. Lo vemos acá nuevamente. ¿Cuál de estos dos logró mayor humectación? ¿Acá la figura 1 o la figura 2? Lidia. Figura 1. Muy bien, A gracias. 1. La figura 1 logró mayor humectación. Quiere decir que hubo mayor energía superficial y menor tensión superficial. O disminuyó en algún momento, ¿verdad? ¿Y cuál de estos dos tiene mayor ángulo de contacto? El ángulo, acá. No es lo mismo mayor área de contacto que mayor ángulo de contacto. ¿O dónde se aumenta el ángulo? Mejor la pregunta. ¿Dónde se aumenta el ángulo? En la Samuel. figura de la gotita. Aquí. Muy bien, gracias, Stephanie. Acá hay un mayor ángulo. Mayor ángulo significa menor área de contacto. Menor ángulo significa mayor área de contacto. ¿Quedamos claros ahí? ¿Sí? Muy bien. Acá pueden verlo nuevamente. 0 grados. Aquí ya va aumentando y aquí va aumentando más los grados. ¿Cuál tiene mayor área de contacto? Tiene mayor esta, seguida de esta y con esta menos. Y llegamos entonces a la capilaridad, que es el otro término que vamos a ver ahorita. Capilaridad, en términos, para que quede ahí escrito, es una propiedad física que tiene la tendencia de un líquido a ser arrastrado hacia surcos o espacios o hendiduras angostas. Pueden ser anchas, pero va a entrar dentro de otro compuesto. Obviamente puede o no formar enlaces interatómicos primarios. Generalmente son por medio de enlaces interatómicos secundarios o atracción hacia esas superficies. Es un fenómeno por el cual el líquido va a ascender o descender por un conducto capilar. Puede ascender o puede descender. Depende del líquido y depende de la posición en la cual se encuentre, ¿verdad? La capilaridad va a depender de las fuerzas creadas por la tensión superficial y por el mojamiento de las paredes del tubo, el mojado de las paredes del tubo de la energía superficial. A menor tensión superficial, mayor capilaridad. ¿Por qué? Porque deja que fluya y entre y moje las superficies para ingresar. ¿Sí? A mayor energía superficial, mayor atracción y también mayor capilaridad. Entonces, tiene que disminuir la tensión superficial para que esto pueda venir e ingresar. Y podemos ver acá esta figura. Esta figura es muy interesante. Primero ubiquemos cada parte. Las celestitas son las moléculas. En este caso vamos a hablar de agua. Las fuerzas de adhesión del agua a la pared, vamos a definirlas como las fuerzas secundarias y vamos a definirlas como las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de cohesión del agua a la superficie, estamos hablando de la tensión superficial. Y las fuerzas de cohesión entre el agua, estamos hablando de los puentes de hidrógeno. ¿Se entiende? Los celestes son cada una de las moléculas de agua. ¿Estamos? Estas celestitas que ven ustedes en unión de todas estas que dice fuerzas de cohesión del agua van a ser los puentes de hidrógeno. Quiere decir, dentro de estas bolitas que ustedes ven acá van a ver enlaces covalentes primarios. Entre esto y esto hay puentes de hidrógeno, que son secundarios, ¿sí? Entre esto y la pared del capilar, que pensemos que es vidrio, van a existir fuerzas de Van der Waals. ¿Van conmigo? Y lo que ustedes observan acá con las líneas negras va a ser esa energía que queda libre para venir y atraer o a unirse a algo más. Pero como ya no hay nada más con qué unirse, es la tensión superficial que le va a dar la forma a esa terminación del material. Que va a ser, en este caso acá,
la tensión superficial. Y en el caso de los sólidos, la energía superficial. ¿Vieron? ¿Sí se comprende? Muy bien, entonces pasamos a ver esto. ¿Qué sucede, como lo mencionamos anteriormente, si nosotros aplicamos calor? Primero, se van a empezar a romper las fuerzas más débiles. ¿Y cuál es la fuerza más débil aquí? Las fuerzas de Van der Waals. Viene y empieza a romper o a disminuir la energía superficial, ¿sí? La que permitía que hubiese una unión entre el capilar y la molécula. Segundo, se empiezan a romper los puentes de hidrógeno. Tercero, se empiezan a romper los enlaces interatómicos primarios covalentes, que va a provocar que se dé evaporación. H2O se separan y se convierte en un gas. ¿Entendieron ese concepto? Muy bien. Entonces, vamos, y aquí hay algo que llama la atención, y es esta concavidad. ¿Logran ver la concavidad acá? Y luego en la siguiente diapositiva, concavidad acá. Cuando se introduce un cuerpo líquido en un sólido y el líquido lo humedece, la superficie va a ser cóncava. ¿Qué quiere decir con lo humedece? Se adosa a esa superficie, atrae a la superficie. ¿Por qué? Por medio de la energía superficial. Y va a formar nos va a dar esa terminación cóncava. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor energía superficial y menor tensión superficial. Es más fuerte la energía que está acá que le va a dar esa concavidad. Pero ¿qué sucede si es más fuerte la energía que está dentro del compuesto? Y pensemos, por ejemplo, en otro material líquido, porque estamos hablando de estados de la materia, y pensemos que esto es mercurio. ¿Qué enlace interatómico primario tiene el mercurio? ¿Qué es el mercurio? Metálico, ajá, es un metal. Entonces aquí estamos hablando que esas son las fuerzas más grandes, ¿se recuerdan? Aunque esté en estado líquido. Entonces tiene tanta fuerza en su interior que él no está humectando la superficie. Él está más fuerte él solito. ¿Estamos? Entonces va a formar o va a dar una terminación de este líquido en su tensión superficial convexa. ¿Se entendió del por qué? Es menor la energía superficial del capilar y es mayor la energía que está manteniendo este material con su forma, que van a ser los enlaces metálicos, y forma una superficie convexa. ¿Se entendió eso? Por la energía que tienen dentro de él. Y esto es el resumen. El agua dentro de un capilar se miraría de esta forma y el mercurio de esta forma. ¿Por qué? Porque hay fuerzas acá que son más débiles, hay fuerzas acá que son más, literal, valga la redundancia, más fuertes, y acá sí está humedeciendo el capilar y acá no está humedeciendo, humectando el capilar. Entonces es mayor la fuerza interna, perdón, es mayor la fuerza interna que la energía superficial. ¿Se comprende eso? ¿Por qué acá cóncava y acá convexa? ¿Sí? ¿Se comprendió, Stephanie? Muy bien. Y acá volvemos otra vez a la dentina. Esta es dentina. Esta es dentina peritubular, la dentina intertubular y la dentina intratubular. Y estos son capilares. Y sobre estos capilares o dentro de estos, conductos, tiene que ingresar un área de adhesivo. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos cerca del órgano pulpar? ¿Qué pasa con estas prolongaciones? Van a ser reflejadas como dolor, porque mientras más ingrese, más se va a acercar a la prolongación odontoblástica. ¿Sí? Entonces, muchas veces la teoría es que nosotros debemos de bloquear estos tubulillos para luego colocar el material restaurador y que no ingrese. ¿Eso ayuda a disminuir la sensibilidad? Sí, pero disminuye la adhesión.
¿sí? Y eso lo vamos a ver en una clase de adhesión muy bonita en relación a que ustedes vayan comprendiendo todos estos conceptos. Pero aquí entonces nosotros estamos hablando de capilaridad. Mientras más se aleja del órgano pulpar este conducto, va a ser más cerrado, ¿sí? Menos área de cada uno de estos conductos. Nuevamente los adhesivos van a tener un vehículo que va a llevar los componentes que se unen a la estructura dental y los componentes que se unen a la primera capa de resina. Pero el vehículo es un líquido que se agrega a estos adhesivos para poder llevar y aplicarlo ahí. Pero cuando es vehículo, nosotros queremos que solo nos lleve y nos deje, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces hay diferentes vehículos y generalmente los vehículos que se utilizan en adhesivos son agua, acetona o alcoholes. Van a tener diferentes tipos de densidad, pero también diferentes afinidades hacia las estructuras. ¿Ok? Aquí pueden ver ustedes las gotas de adhesivo, un adhesivo un poco más fluido, un adhesivo un poco menos fluido, menor tensión superficial, mayor tensión superficial. ¿Se dan cuenta? Aquí pueden ver la gota, cómo se está uniendo al aplicador y cómo esto llega a la superficie del diente, se aplica, se rompen los enlaces por medio de presión y queremos que se queden únicamente los componentes. Ella es Canela, es una perrita que tuvo mi hijo cuando estaba muy pequeñito y se nos perdió. Entonces, siempre la tengo ahí de recuerdo. Yo espero que todavía esté viva y que la haya tratado muy bien. Y esta es Roma, la que a veces nos complica la existencia aquí. Hoy anda tranquila, hoy está dormida. Aquí cuando estaba pequeñita, miren qué jotas. Y esta es Roma ahora. Yo no quería perros, les cuento, pero ahora es la niña de la casa. Aquí no hay extrema izquierda ni extrema derecha. Esto es en Guatemala, ¿verdad? Aquí lo que hay es extrema pobreza, extrema ignorancia y extrema corrupción. Esto va vinculado a todos los temas políticos que nos vamos a tener que ver enfrentados en este momento a nivel de país, ¿verdad, chicos? Espero que ya todos estén empadronados y que todos vayan a ejercer su derecho de voto. Lamentablemente, hasta el día de hoy no tenemos ninguna opción que se presente, pero tenemos que participar y tenemos que estar activos en todo esto, ¿ok? Preguntas hasta ahí porque vamos a entrar al otro tema. ¿No hay preguntas? Pues, ¿dónde terminó la clase? Muy bien, ¿no hay preguntas? ¿No? Bueno, ya todos están empadronados. Aunque no sepamos por quién vamos a votar, ¿verdad? Miren ustedes, así como ya un entremés. Yo casi no veo noticias, pero fui a visitar a la abuelita, que ya va a cumplir 90 años, mi abuelita, el domingo. Y ella tiene las noticias toda la vida. Y cuando yo escucho un partido político X de color verde que estaban capacitando a ellos y lo estaban diciendo los programas de noticias del país, o sea, de los canales de país, donde se tomaron como media hora para decir que estaba haciendo tal candidato, que estaba haciendo tal candidato. Ajá, pero no han abordado ningún tema, ni la situación incluso de la universidad está olvidada, ¿verdad? Ellos no hacen ningún reportaje con relación a eso. Pero en este caso estaban diciendo, pero de todo lo que dijeron, lo que más me llamó la atención es de que este partido político color verde estaba diciendo que estaban capacitando a la gente de cómo deben de votar y estaba simulando un área de votación y les estaba pasando papeletas con el logo de ellos para que fueran a votar. O sea, aquí están adiestrando a la gente.
coaccionando a la gente y el Tribunal Supremo Electoral, o sea, no sé, no, pero es que ellos están ayudando porque están capacitando para enseñar cómo votar. Qué triste, ¿verdad, chicos? Solo para que ustedes tengan una idea de lo que nos espera. Bueno, vamos a concluir la clase del día de hoy con 3 temas más, que son absorción y sorción. Freno acá porque es adsorción con D, absorción con B y sorción. ¿Sí? Estos 3 temas vinculados completamente con lo que ya vimos de energía superficial, tensión superficial y también el tema de difusión, que lo vimos en la clase anterior, ¿ok? La adsorción es el fenómeno de acumulación de partículas sobre una superficie. La sustancia que se adsorbe es el adsorbato, o sea, el que se une es el adsorbato y el material sobre el cual lo hace es el adsorbente, que en este caso sería sobre el cual se va a alojar. Acá podemos hablar de sólidos y líquidos, podemos hablar de sólidos y sólidos, de sólidos con gases, de líquidos con gases, de líquidos con líquidos y todo el juego que ya vimos de tanto de los cambios de la materia como de los estados en las primeras clases, ¿ok? Entonces no voy a entrar en ese detalle. Pero si nosotros vemos acá esta figura, ustedes pueden ver cómo hay o cómo se van formando esas atracciones. Si este es líquido, entonces estamos hablando de tensión superficial hacia energía superficial. Si este fuera líquido y este líquido, de tensión superficial hacia tensión superficial. ¿Sí? Y vemos acá. Adosamiento. ¿Será que acá se está dando alguna unión química entre ese polvo y el vidrio? No, ¿verdad? Únicamente atracciones secundarias. En este caso, fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Entonces, únicamente se está dando un adosamiento. ¿Será que el polvo está entrando a la interfase del vidrio o va a formar parte de ese vidrio? No, ¿verdad? Únicamente es un adosamiento a la superficie. ¿Qué lo mantiene unido a ese vidrio? El hecho que no lo lavemos. ¿Qué lo mantiene unido a ese vidrio? Los enlaces secundarios, las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces acá? ¿Se recuerdan cuando hablamos de la placa dentobacteriana y del sarro? Pero hay que hacer la diferencia. Cuando hablamos de placa dentobacteriana y nosotros lo podemos eliminar al limpiar los dientes con cepillo dental, con pasta que tiene componentes que pueden disminuir la tensión superficial o la energía superficial, entonces eso va a romper los enlaces y eso hace la separación de ese adosamiento. Pero ¿qué sucede si es sarro, por ejemplo, y ya se dieron uniones químicas entre ellos, enlaces iónicos y enlaces covalentes? Entonces aquí ya se necesita de mayor fuerza para romper esos enlaces, ¿sí? ¿Qué pasa con los sellantes de fosas y fisuras? Cuando nosotros colocamos un sellante de fosas y fisuras, no colocamos un adhesivo. Bueno, algunos colocan adhesivos con sellantes de fosas y fisuras. Yo no coloco adhesivos con sellantes de fosas y fisuras. Únicamente coloco limpio el área porque yo ya sé que la limpieza tiene que ver con la adhesión. Si hay áreas que están sucias, entonces va a impedir la adhesión. Aparte, tengo que estimular la atracción que va a haber hacia esa superficie. Luego coloco un ácido grabador que lo que va a provocar es darme una retención mecánica. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la retención mecánica? Posteriormente voy a colocar el adhesivo, un adhesivo que tenga tan baja energía superficial que pueda tener alta capilaridad y entrar a estas áreas. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de capilaridad. Que tenga una tensión superficial que logre fluir hacia todas estas fisuras. ¿Sí? Eso quiere decir que este material debe tener poca densidad. Y luego se va a fotopolimerizar para que quede ya unido hacia estas estructuras por retención mecánica y también por enlaces químicos primarios como enlaces iónicos. ¿Estamos?
El proceso inverso a la adsorción es la desorción o es la separación de esas partículas, que en el caso del vidrio con polvo puede hacerse únicamente con un trapo, agregando agua o ejerciendo alguna presión o a presión de aire, ¿verdad? Si estamos hablando de estructuras que necesitan mayor cantidad de energía, entonces va a ser mucho más difícil el proceso de desorción. Es común que tanto los líquidos como los sólidos absorban gases u otros líquidos en sus superficies. ¿Por qué? Por la tensión superficial y por la energía superficial. Y a eso entonces viene la clasificación de absorción física o fisisorción y absorción química o quimisorción. Si es física, estamos hablando únicamente de enlaces interatómicos secundarios, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Y si estamos hablando de química o quimisorción, estamos hablando de enlaces interatómicos primarios y iónicos covalentes. ¿Sí? Acá pueden ver lo que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son más débiles? La fisisorción. ¿Cuáles son más fuertes? La quimisorción. En odontología hay un término que se utiliza mucho y es sorción acuosa, que lo vamos a ver después de ver absorción. Esto es lo que les acabo de mencionar, lo dejé ahí un poquito solo para que complementaran. Pues acá pueden ver ustedes una gota sostenida sobre una estructura biológica. ¿Qué sucedería si este trozo de madera no estuviese saturado de agua? ¿Será que solo se estaría dando adsorción o estaría dándose una absorción? Entrar a la interfase. Si está seco, va a permitir entrar. Si está saturado, ya no permite más entrar agua. ¿Estamos? ¿Qué pasa con las prótesis? Esto lo mencionó la doctora. Entonces, nosotros tenemos que la saliva ayuda a mojar las prótesis. Una de las primeras indicaciones que nosotros les damos a los pacientes es nunca lleven la prótesis a la boca sin humedecerla. Porque eso nos va a dar un área de retención, un área de atracción. Obviamente, enlaces secundarios. ¿Sí? Los cepillos de dientes, cómo manejan, cómo rompen esos tipos de enlaces y cómo se va a dar ese adosamiento, como lo podemos ver acá. Si este es materia sólida, energía superficial que atrae hacia la superficie. ¿Qué pasa con la absorción? Fenómeno por el cual una sustancia queda incluida dentro de la otra. Y también vamos a mencionar absorción como uno de las características del color, ¿verdad? Pero acá en términos físicos lo estamos mencionando como el proceso físico o químico en el cual átomos, moléculas o iones pasan de una primera fase a incorporarse al volumen de una segunda fase. Pueden formar parte después de la composición de esa segunda fase o pueden no formar parte de esa, pero vincularse y entrar dentro de esas interfaces, que era donde hablábamos también, se recuerdan de lo de vacancia, ¿verdad? O intersticial. Hablábamos de la difusión, ¿sí? Entonces quiere decir que en la absorción vienen otras partículas, otras moléculas que pueden ser líquidos o gases. Primero va a haber un adosamiento y ahí se me fue, perdón. Primero va a haber un adosamiento y posteriormente va a haber un ingreso a la interfase. Y aquí ya se está dando primero la adsorción y luego la absorción. No puede existir absorción sin adsorción. Pero sí puede existir adsorción sin absorción. ¿Sí se entendió? Si me escuchan, me entienden. Si me oyen, no me entienden. Doctora, entonces dijo sin absorción sí puede haber absorción y Repito. sin absorción no puede. Repito. Sí puede haber adsorción o adosamiento a la superficie sin que exista absorción. Pero no puede existir
absorción sin que exista primero adosamiento, o sea, adsorción. ¿Está bien, Fernanda? Sí, ya, gracias. Muy bien. Entonces acá pueden ver ustedes primero adsorción y luego absorción. Adsorción, absorción. ¿Sí? La A y la D. Y luego viene el concepto de sorción. En este caso, no se sabe si existe mayor cantidad de moléculas en la superficie adosadas o mayor cantidad de moléculas dentro de la superficie absorbidas. Viéndolo de esta forma, no sabemos si hay mayor cantidad en la superficie o mayor cantidad absorbida. Y a esto se le llama sorción. Proceso de sorción. Mayor en la superficie o mayor cantidad dentro de ella. El término de sorción acuosa lo utilizamos mucho para resinas compuestas. Se define como la cantidad de agua absorbida sobre una superficie de un material y la absorbida en el interior del mismo. Para las resinas compuestas, la presencia de sorción acuosa se traduce clínicamente en la expansión higroscópica. Quiere decir que si hay ingreso de agua dentro de las resinas, va a existir aumento de volumen de material. Y esto va a afectar no solo los procesos de adhesión, sino también los procesos de retención y los procesos de resistencia del material. Sorción acuosa de la resina. En presencia de agua, va a haber mayor cantidad de agua en la superficie del material o dentro de él. Y ahí el porqué para colocar una resina compuesta, nosotros necesitamos tener aislada el área de trabajo. Estos son yesos. También hay sorción dentro de los yesos ya fraguados. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro entonces? ¿Queda claro? No escucho. ¿Será que ya no están conmigo? Está claro, doctora. Gracias. ¿Alguien sabe qué es la chalana? No me van a decir dónde venden los chucos fuera de la universidad, por favor. Es la huesuda. ¿Será que es la huesuda la chalana? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién tiene otra opinión sobre eso? La huesuda es la Chabela. Ajá, ahí vamos. ¿Y la chalana cuál es? Es hasta el himno de la San Carlos, ¿no? Es, bueno, no es el himno de la San Carlos, es le llaman un himno de guerra, ¿verdad? Pero, ¿alguien más sabe sobre eso? A ver, ¿qué más? Fíjense que tengo problema aquí igual como la doctora con lo del audio de los videos. Voy a verificar eso, pero, por ejemplo, quiero ver algo acá. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Ustedes me dicen si escuchan ahí. ¿Sí escuchan? No, doctora. ¿No? ¿No? No, doctora. No, no se No, oye. doctora. No se escucha. Bueno, entonces hagan un favor. ¿Ya tienen los chats, doctora? Ya, doctora, ahorita lo estoy haciendo, solo tengo problema con 3, con Marina, con Samuel y con Daniel, que no me quiere agarrar el teléfono, los números. Ah, bueno. Ya los otros grupos ya están incluidos, ya les puse buenos días y nada, qué triste esto. No se Es que imagina están usted poniendo atención a mi clase. cómo me ignoran los patojos, cómo sufro.
¿Ahí escuchan? No. ¿No? Bueno, entonces les acabo de poner el form. No sé por qué no escuchan. Si me escuchan a mí, ¿por qué no escuchan lo que estoy poniendo en el teléfono? No entiendo. No entiendo por qué. No, fíjese que no se escucha. Creo que es por parte de la aislación de ruido que tiene el micrófono en la computadora que impide que Es suenen demasiado externos. sofisticada. Bueno, en relación a esto, pues yo les voy a dejar una asignación. Obviamente no es obligatoria. Quien quiera hacerla la hace y quien no quiera hacerla no la hace. Yo quiero que ustedes escuchen la canción de La Chalana, pero no solo quiero que la escuchen, quiero que vayan a leer un poquito sobre historia de esta canción y les voy a comentar el por qué, pero les voy a dejar primero cuál es la asignación. Van a, van a, van a buscar en historia, en primer lugar, quiénes la escribieron, ¿sí? ¿En qué año se realizó esta canción? Para que ustedes se identifiquen con la institución, porque el problema que tenemos es que no nos identificamos con nuestras instituciones. Y quiero que hagan un ejercicio. Van a conseguir la canción. Yo ahorita se las voy a mandar porque todavía como no tiene todavía la doctora el chat, se las quería mandar al chat. Cuando ya lo tengamos, se las vamos a mandar. Van a van a leer sobre qué es la historia, quién escribió, hace cuánto, van a leer la letra, van a escuchar la letra y la van a relacionar, pero no al entorno en el cual se encuentran ustedes ahora. Esta fue escrita, ya ni les digo, porque entonces vamos ya les voy a dar los chivos, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes lo investiguen. Y vamos a platicarlo en la próxima clase. Pero van a hacer un ejercicio. Van a tenerlo en su teléfono y van a grabar a alguien, la van a poner y van a grabar unos 5 segundos, 10 segundos máximo, a alguien que sea egresado de la San Carlos. Y de pura sorpresa lo va a empezar a escuchar y ustedes van a grabar la expresión de qué va a ser esa persona cuando la escuche. ¿Ok? ¿Sí se entendió lo que quiero que hagan? Y van a ver ustedes la identificación que hay al sonido. Pero qué lamento, la identificación que tenemos del corazón. ¿Por qué? ¿Saben ustedes que mi hijo vino y me dice, mira mamá, ¿sabes cuál? Hace la semana pasada, y fue donde yo dije, se los voy a poner a ellos porque ellos son los que deben de conocer toda esta información. Y me dice, mira mamá, me dice, ¿sabes qué es la lana? Entonces, como yo les digo, lo primero que se me vino, o sea, yo conozco la canción, pero lo primero que se me vino a la mente fue donde venden los chucos en la entrada de la universidad. Entonces le digo yo, sí, le dije yo, es una canción de la universidad. Yo creí que no sabías, me dijo. Pues sí sé, le dije yo, porque no estudian a San Carlos. Lastimosamente, a mi pesar, literalmente, va, doctor, eso lo he sufrido desde hace 3 años, desde que estaba pensando a dónde iba. Sí. Entonces viene y me dice, mamá, me dice, fíjate que hoy nos lo dieron en la clase de historia. Popotes, dije yo, por no decir la otra palabra que digo. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, me dijo, nos lo dieron en la clase de historia y la maestra dijo que ella estaba segura que el 90% de los egresados y estudiantes de la San Carlos no sabían cuál era el significado de esta canción. Y me puse muy triste, porque es cierto. Y entonces dije yo, mí misma, Huiteco, se los voy a poner de asignación para que ellos conozcan un poco de nuestra historia y se identifiquen con nuestra institución. Entonces, lean, escúchenla, conozcan lo que dice y solo les voy a dar un adelantito ahí pequeñito. Cuando escribieron esta canción, únicamente existía una derecha y una izquierda en Guatemala, solo habían liberales y conservadores, ¿sí? Entonces, para que ustedes no se me vayan a perder en el contexto, ¿ok?
Hoy no sabemos ni cuántos partidos políticos van a salir y hoy los aprueban y mañana los desaprueban. Hoy se absorben y mañana ¿cuál era la palabra de separación? Desorción, ¿va? Y ustedes saben de lo que estoy hablando y espero que sepan de lo que estoy hablando. Porque de ustedes depende el futuro de nuestro país. Nosotros ya lo echamos a perder. Nuestras generaciones lo han echado a perder. ¿Ok, chicos? ¿Qué les parece la asignación? ¿Comentarios? Para ya terminar. Necesito escuchar comentarios. Si a ustedes les molesta estos comentarios que hago, dímelo y yo ya no los vuelvo a hacer, porque los respeto. Para nada, doctora. Muchísimas gracias por inculcarnos la historia de la universidad y de nuestro país. Oye, siga adelante. Gracias, Héctor. Pueden hacerlo libremente si a ustedes así lo quieren, pero yo necesito saber que estoy llevando una semillita para ustedes, ¿ok, chicos? Entonces, termina la clase de materiales dentales en este momento. Ustedes tienen clase mañana, van a ver otros temas con la doctora y la siguiente clase la tienen conmigo el día lunes. El punto es de que solo tenemos ya la otra semana de clases, ¿verdad? Previo a la Semana Santa. Y prepárense, chicos, porque el parcial debería de estar listo ya para la segunda semana, o sea, después de regresar de Semana Santa, con estos temas que nosotros ya vimos, porque nosotros ya estamos terminando el primer módulo sin coordinador. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, vayan a descansar un ratito para su siguiente clase. Dios, Samuel. Gracias, doctora. Feliz tarde. Se cuidan. Que tengan